Así que quiero dar la bienvenida a la doctora Christine Neff, que es profesora asociada de Psicología Educativa en la Universidad de Texas en Austin. Bienvenida, Christine, a Facebook Live. Y solo quiero decir algunas palabras y luego quiero que Christine nos hable más y nos comparte más acerca de su conocimiento y sus experiencias aquí. Yo creo que el significado de la compasión, o en tibetano decimos Nyingye, la compasión es algo que yo creo que en muchas tradiciones espirituales alrededor del mundo es algo en lo que se está de acuerdo en general. Es el mismo principio, puede haber pequeñas diferencias, pero el enfoque primordial es muy similar. En la tradición budista tibetana, en todos los sistemas de doctrina, la compasión siempre ha sido un tema en que todos están de acuerdo. Pero cuando viene a la sabiduría, bueno, hay tantos desacuerdos y debates a lo largo de los siglos. Así que creo que estamos hablando de un tema en el cual la mayor parte de la gente está de acuerdo. Desde luego, en la tradición budista siempre ha existido la compasión hacia los demás, pero no tanto se menciona la autocompasión. Y ahora está este tema de autocompasión, ha sido ampliamente conocido y Christine es una de las personas reconocidas que también, no solo hablando académicamente, sino también la parte más importante que creo que es muy experiencial en su propia vida, en su propia situación, le trajo todas estas experiencias de forma significativa y vívida. Yo he escuchado alguno de YouTube en el programa TED y me gustó muchísimo. Así que quiero que Christine quizá diga unas palabras acerca de ti misma, Christine, alguna de tus experiencias. Y desde ahí vamos a ir avanzando con la investigación académica. Gracias Rinpoche. Bueno, estoy muy contenta de estar aquí. Sí, yo descubrí el concepto de autocompasión cuando comencé a practicar budismo. Creo que la compasión es la doctrina principal de todas estas tradiciones, pero creo que hay lo que es diferente acerca del budismo es como esta idea central en el budismo de interdependencia, de que esa separación de uno aquí y los demás allá no es cierta. Desde un punto de vista budista tiene sentido tener compasión hacia los demás, pero no tanto hacia uno mismo, porque todos estamos conectados. Y creo que esto es más prevalente en las tradiciones budistas. Habiendo dicho esto, uno asume, desde luego, yo aprendí que uno debe tener compasión por uno mismo, pero en las prácticas occidentales hay un sentido muy fuerte de separación del yo. Y en cuanto tener esta compasión hacia los demás y olvidarse de uno mismo, y resulta difícil tener compasión por uno mismo. Por eso tenemos necesidad, en especial en un contexto occidental, de que la gente pueda aceptar incondicionalmente la bondad hacia uno mismo. Y de hecho, fue un estudio con Thich Nhat Hanh en los Estados Unidos, y ahí fue donde primero aprendí de esto. Y aunque ya no practico en esta tradición, él habló mucho de autocompasión. Así que para mí de ahí es de donde proviene. Maravilloso, maravilloso. Quizá puedes hablar un poquito en tus palabras de lo que has estado haciendo en estos tres componentes acerca de bondad amorosa y cómo es autocompasión, la humanidad común y la atención plena. Bueno, sí, eso se basa en la literatura. Como dije, cuando yo comencé a sentarme a meditar con un grupo, con Thich Nhat Hanh y su tradición, la gente está de acuerdo un poquito en cuanto hacia la autocompasión.
Y también se ha hablado de autocompasión y en otra tradición con la cual me senté a meditar, pero no lo explican en detalle específicamente. Yo sabía que yo quería investigar esto más cercanamente, lo quería investigar, así que así estaba practicando la autocompasión en mi vida personal y me di cuenta que era una buena alternativa para la autoestima en términos de cómo nos relacionamos con nosotros mismos, que en forma que no se requiere ser perfecta o mejor que los demás, así que quería tener una definición clara para poderla medir. Y en cada libro budista que yo pude acceder y cualquier otro libro en compasión, yo los leí y pude ver que había más que este sentido de preocupación por el componente de bondad. Eso era obvio que tenía que estar ahí, pero cuál era la motivación para ayudar, y eso es lo que llamo bondad. Pero me di cuenta que había necesidad de algo que diferenciara la autocompasión de la lástima hacia uno mismo. Son diferentes, la lástima y la compasión. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, es esta noción de interdependencia, especialmente en el contexto occidental, es donde se necesita incluir la definición de interdependencia, porque si no yo estaría hablando de tener lástima por uno mismo. Así que esta interdependencia le llamo también humanidad, porque en los círculos budistas es donde se entiende interdependencia y fuera de ellos no. Primero hay que entender las causas y condiciones que se unen en la vida humana, que nos llevan a lo que hacemos, para no tener que culpar o juzgarnos a nosotros mismos como responsable de las acciones, porque estamos entretejidos en muchas otras líneas de acción. Y bueno, la vida no es perfecta, ni nosotros tampoco, así es como es la vida y como es la vida humana. Entonces hay que ver ese componente, y al principio pensé que eso era ya todo, pero luego me di cuenta que de hecho la atención plena también tenía que estar ahí, al menos desde mi perspectiva, porque tenemos que ser capaces de estar con el sufrimiento lo suficiente para poder abrir los corazones a nosotros mismos. Si no, si estamos resistiéndonos y decimos no quiero esto, no está bien, quiero componerlo, quiero controlarlo, entonces eso se envuelve y se pierde en nuestro pensamiento y no podemos ser autocompasivos. Así que mi propia contribución en esto, yo no creo que en la literatura budista hablen de que la atención plena sea parte de la autocompasión, pero se asume que esto tiene que estar ahí en un estado de atención plena. Tenemos compasión, y yo me doy cuenta que en Occidente tenemos que tener este término para poderle dar medición, y por eso salí con estos 3 componentes. Estaba un poco preocupada, pero desde luego la gente más allá de la perspectiva budista están de acuerdo con la definición. Entonces, de manera práctica, primordial, creo que esto tiene que estar así. Bueno, yo creo que en cierto sentido no siempre se trata de algo filosófico, sino también se trata mucho del área experiencial. ¿Qué es lo que hace la diferencia en la vida de la gente? Quizá no necesariamente siempre encaje exactamente con la definición, pero te voy a hacer una pregunta acerca de estos 3 componentes. Cuando tú hablas de esto y surgiste con esto, en forma más experiencial, en la secuencia de estos 3, ¿en realidad importa para ti? Porque a veces parece que la secuencia importa mucho, porque lo que en verdad intentas hacer es que estás trabajando con tantos distintos individuos, y todos están en sitios totalmente distintos en su vida, cómo es que se sienten acerca de ellos mismos, cómo se relacionan con su sufrimiento y dolor. Así que le pides a algunas personas que se sienten con su dolor, y eso es pedir demasiado. Si uno puede tener más compasión, ser bondadoso hacia ti mismo, como eres amable con tus amigos, eso es más fácil de entender.
porque esto involucra la personalidad, la emoción, imágenes familiares, para que sepan cómo hacerlo, pero sentarse con el dolor así nada más, pues no es como lo hacemos. Sí, bueno, sí, yo creo que en el momento, en cualquier momento de autocompasión, tienes que tener ahí la atención plena, porque si no vas a estar suprimiéndolo y perdiste el contacto con la compasión. Al momento que digo que la atención plena tiene que ser el primer paso, pero en términos de entrenarte a cómo aproximarte a la autocompasión, yo creo que sí, usted tiene razón, hay diferencias. Algunas gentes inician mejor con técnicas de atención plena, aprenden a estar estables con su experiencia de dolor y luego le podemos añadir la compasión. Para muchas personas es pedirles demasiado el sentarse con su dolor, esto es sobrecogedor. Necesitan primero tener la bondad antes de poder tener la atención plena. Así que creo que hay diferencias individuales, pero si piensa en un momento particular de autocompasión, si no hay conciencia del dolor, es imposible tener autocompasión desde mi punto de vista. Bueno, la secuencia está muy bien en esa manera, porque la mayor parte de la gente, yo creo, que para poder tener bondad amorosa hacia uno mismo, en términos de lenguaje, la gente puede entender si está familiarizado con eso. Una vez que se vuelven más familiarizados con eso, entonces están lo suficientemente fuertes, están asentados, están fuertes para poder sentarse con él, pero en el inicio, definitivamente, yo creo que probablemente si trates de decir siéntate con eso, bueno, yo a veces siento que las prácticas de atención plena no están listas y resulta ser una tortura. Oh, sí, una tortura, sí. Yo creo que realmente hay diferencias y ahora hay programas múltiples ahí disponibles. El programa principal para enseñar sería la atención plena en un contexto no budista. Sería quizá lo más prevalente. También poder enseñar autocompasión. Pero los programas están diseñados a enseñar el cultivar la compasión para otros, pero para otros esa no es la manera más fácil de entrar. Quizá ya saben cómo tener compasión para los demás, pero entonces se salen y entonces ahí ya pueden ser con atención plena. Creo que son puertas y que dan espacio para distintas personas. Bueno, ya que no tenemos tanto tiempo, quiero asegurarme de que podemos aprovechar tu presencia aquí y creo que una de las partes importantes de ti es que estás haciendo una investigación en autocompasión. Quiero preguntarte, ¿cuántas investigaciones has hecho acerca de la autocompasión y cuál es la más importante que has hecho? ¿Y por qué sientes que es la más importante, el descubrimiento más importante en autocompasión? Bueno, lo lindo aquí es que he hecho más de 40 estudios en autocompasión. Ya ni siquiera puedo seguir el paso a la literatura porque cada año se duplica. Entonces es sorprendente. Es difícil decir qué es exactamente el estudio más importante, pero quizá diría que el que es más influyente son los estudios que proviene hablando de que la autocompasión incrementa la motivación en lugar de disminuirla, porque en Occidente el bloqueo número 1 a la autocompasión es que la gente piensa que necesita ser dura consigo mismo para motivarse, y eso no solo es en Occidente, también hay en otras culturas esta situación, que creen que debe uno ser muy duro con uno mismo para motivar un cambio y lograr las metas. Entonces, en este estudio, se hizo en Brooklyn, con Serena Chen y Juliana, y hubo estos estudios experimentales que mostraban que si ayudas a la gente a ser más autocompasiva cuando fracasan, entonces van a estar más motivados y van a estar dispuestos a seguirlo intentando hasta que ya es un sistema de aprendizaje. Entonces, este realmente es un punto de retorno porque me hace feliz y menos deprimida, pero bueno, quiero alcanzar mis metas. Este es el tema en la sociedad, pero ahora ya sabes cómo alcanzar tus metas
Y este es el punto de cambio para la gente, hacer espacio para la idea de autocompasión. ¿Puedes definir exactamente, en breve, cuál es la definición de autocompasión desde la forma en que tú trabajas? ¿Puedes decir cómo llegaste a tener esa definición, específicamente en la tradición o así es como la ves simplemente? Bueno, sí, están 3 componentes que he definido acerca de la compasión. Son 6 porque cada componente tiene el positivo y el negativo. Es tratarte a ti mismo con bondad, como tratarías a un buen amigo, cuidarte a ti mismo, tratar de brindarte atención a tus necesidades y a tu propio sufrimiento, en vez de tener autocrítica, estarte juzgando y lastimarte. Y el segundo componente es poner nuestra experiencia en la luz de la experiencia humana común. Nadie es perfecto y nadie tiene una vida perfecta. Lo opuesto de eso sería la visión común, que la gente se siente aislada cuando ellos cometen un error o cuando algo difícil les ocurre en la vida. Aunque lógicamente lo saben que nadie es perfecto y que nadie tiene una vida perfecta, se siente como que algo ha salido mal, cometiste un error, no debía haber cometido ese error, cuando de hecho, pues, ¿por qué no? O sea, pues cometemos errores. Entonces, la autocompasión pone todo en la proporción de la vida, de la experiencia humana. Y finalmente es poder experimentar autocompasión, ya sea que sea separada o relacionada, no importa, pero tener la experiencia de autocompasión y estar dispuesto de estar consciente de tu dolor y aceptarlo. Tenemos que reconocer que estamos sufriendo, porque generalmente queremos pensar en algo más o nos vemos tan involucrados en resolver el problema que básicamente no podemos mirarnos a nosotros mismos y en vez de querer hacer que el dolor se vaya de inmediato. Entonces esta definición son como intervenciones. ¿Quieres hacer un estudio experimental y ver cómo cambia el comportamiento, la autocompasión? Entonces se pide a la gente que estén conscientes de que están luchando con un momento difícil. Hay que recordar que eso es parte de la condición humana y luego tienen que tratarse a sí mismos con bondad como lo harían con un amigo, y así es como la gente entra en el estado mental de autocompasión y puede cambiar su comportamiento. Bueno, muy bien. Creo que esta definición de autocompasión parece muy amplia, como que tratas de incluir todo ahí, pero en general, típicamente en la tradición budista, la compasión Ninje se define muy específicamente y no trata de incluir todo de cada pieza. Sí, yo creo que en budismo se tratan más con el alivio del sufrimiento. Sí, esta sensación de que puedan los demás estar libres de su sufrimiento, y eso es estar dispuesto y desear que la gente se libere de su sufrimiento. Esa es la definición de compasión o ninje. Y luego esa puede aplicarse de la misma manera hacia uno mismo, que pueda yo, en un sentido profundamente verdadero, desear liberarme de mi propio sufrimiento. Eso podría definirse como autocompasión. Pero entonces, cuando incluyes la atención plena, bueno, mira, en la tradición budista uno puede pensar de compasión absoluta y compasión relativa. La compasión absoluta es más donde tú tratas, o cuando puedes, ir más allá de tu personalidad y poder descansar en esa conciencia de tu propia personalidad y poder confrontar tu dolor. Y ese poder de la conciencia despierta tiene maneras para sanar el dolor si uno es capaz de hacerlo, pero tú lo dijiste antes, que cuando alguien no es capaz de hacer eso, no puede. Entonces este sentido de tratarte a ti mismo como si fueras tu mejor amigo, en particular cuando tienen dolor o están sufriendo, y creo que esto funciona bien.
Sí, yo creo que mi definición es un poquito más general, pero creo que es cierto en budismo que hay una gran diferencia entre lástima y compasión. Yo quería poder incluir esa diferencia en la definición, aunque técnicamente no se tiene que hacer, pero yo creo que desde la perspectiva budista, eso sería cuando no hay la interconexión con toda la humanidad, es el poder entender la compasión en vez de nada más el sentimiento de compasión en sí misma. Bueno, hay, de seguro yo creo que hay mucha sanación y mucha investigación que lo comprueba. A través de esta tradición antigua siempre se ha probado, sin importar que haya nuevas investigaciones, siempre ha sido conocido para toda la gente, yogis, practicantes, pero ahora es muy lindo que las investigaciones estén confirmando para la gente que no tiene ese nivel de confianza, conocimiento y familiaridad. Digámoslo así, ¿hay alguna desventaja o falla al tratarse a uno mismo de esta manera, como uno trataría a su mejor amigo? Cuando la gente se trata así o si se trata a uno mismo demasiado bien y como resultado comienza a tratar a los demás no tan bien, o sea, cuando los patrones de la personalidad hacia uno mismo, hacia el ego, hacia ese ego inteligente que está siendo demasiado bondadoso con uno mismo. ¿Puedes decir algo acerca de las desventajas de esto? Bueno, es por eso que tenemos los otros dos componentes ahí, porque si nada más hay autobondad y no incluimos el término de la humanidad en común, la interdependencia, y por eso tengo que traer la atención plena, entonces de esa manera ya no se va a desarrollar en algo como narcisismo o lástima por uno mismo. Por eso es que si los tres componentes están ahí simultáneamente, esto le protege para que no se convierta en algo más. Si tú tienes esta conciencia de la humanidad común, no puede convertirse en narcisismo. Tú no eres mejor que nadie más, es decir, soy un ser humano y todos los seres humanos pues tienen fallas, así es como es. Y esto evita el que se convierta en algo como autoindulgencia, que no es lo que queremos. Así que desde mi punto de vista, puedo medir la autocompasión y es importante incluir los otros dos componentes, la atención plena y el lado común de la humanidad. Porque si no sería algo que parece autocompasión, pero no lo es realmente. Sí. Bueno, en términos de trabajar a nivel individual, quizá es un poco difícil y desafiante ver quién está dónde. Quizá es un poquito desafiante, yo creo. Cada persona tiene que mirarse a sí misma en vez de ir a un área y a otra y ser demasiado bondadoso con uno mismo. Bueno, eso pasa en el contexto occidental. Dice mis estudios que el 80% de la gente es más bondadosa con los demás que con uno mismo y solo 7%, no los he visto, son solo datos, pero es muy poca la gente que de hecho es más bondadosa hacia sí mismo que hacia los demás. Parece que va en contra de nuestra naturaleza y yo creo que hay una razón para eso. Yo creo que es debido a que es más fácil ayudar a los demás porque cuando otros sufren o están en problemas, nosotros estamos amenazados. Y cuando no nos sentimos amenazados podemos nutrir a los demás, apoyarles, pero cuando nosotros fallamos, cometemos algún error o algo difícil pasa, nosotros nos sentimos amenazados y entonces entramos en manera de pelear o congelarte. Y eso es, tratamos de controlar cosas, nos criticamos, pensemos que podríamos ser perfectos y somos duros con nosotros mismos.
Y entonces caemos en esta falacia de pensar que podemos controlarnos a nosotros mismos y a nuestra vida. Y entramos en modo de pelea. Pero entonces es más fácil ser compasivo hacia los demás, más que hacia uno mismo, porque ellos se sienten amenazados cuando fallan y nosotros en ese momento no lo estamos. Oh, maravilloso, muchas gracias. Sé que Ania, nuestra productora, está ahí y va a compartir algunos enlaces de tu trabajo. Con tu permiso, quizá ya lo está haciendo ahora aquí en el chat. Y quizá en estos 5 minutos que nos quedan, si quisieras guiar una breve meditación para nosotros. Sí, voy a hacer algo que se llama la autocompasión, este espacio de autocompasión que utiliza los 3 componentes para entrar en este estado mental. Muy bien, cierren tus ojos para poder experimentar autocompasión, para que sea real y no hipotética. Necesitamos llamar un sufrimiento en nuestra vida. Así que todos piensen en alguna situación en su vida ahora mismo que te está causando dificultades emocionales. Esto puede ser un problema de salud o algo que está ocurriendo en el trabajo o en una relación. Por favor, elige algo que te esté preocupando, pero que no sea tan sobrecogedor, tan difícil. Quizá una situación que sea como de 3 a 4 en una escala del 1 al 10, pero algo que sí es un problema. Tómate unos momentos para pensar en eso con lo que quieres trabajar. Y al traer a tu mente esta situación, ¿qué ocurre? ¿Qué otras personas están involucradas? ¿Qué está ocurriendo o qué pudiese ocurrir? ¿Qué tienes miedo de que ocurra? En realidad, haz la situación real y presente para ti. Muy bien, ahora voy a decir una serie de frases que están diseñadas para evocar estos 3 elementos básicos de autocompasión. La primera frase es: este es un momento de sufrimiento. Básicamente estás trayendo la conciencia despierta, atención plena a esta situación que es difícil, duele. Te invito a elegir cualquier idioma, cualquier lenguaje que valide que esto es cierto. Algo así como: oh, de veras estoy luchando con esto, qué difícil es. La segunda frase está diseñada para recordarnos de lo común de la humanidad. El sufrimiento es parte de la vida. En otras palabras, no es anormal que ocurran cosas así. Esto es parte de lo que significa ser un ser humano. Así que una vez más, si puedes encontrar lenguaje que le da este mensaje a ti mismo en forma que te haga sentido, para alguna gente es quizá: no soy el único que se siente así, o esto es completamente normal. Cualquier mensaje que necesites oír para recordarte a ti mismo que esto es parte de lo que significa ser humano. Y el tercer elemento que queremos traer es la bondad. Quiero invitarte a sentir la bondad, quizá colocando tus manos sobre tu corazón, o puedes arrullar tu rostro, darte un abracito, aunque se sienta un poco raro, pero hacer este gesto, quizás sostener tu mano, sintiendo realmente la calidez con tu propio tacto. Y la tercera frase es simplemente: puedo ser bondadosa conmigo en este momento. Necesito bondad porque esto me duele. Necesito bondad y compasión, que me pueda ayudar la compasión que necesito en este momento.
Pero frecuentemente es un poquito difícil saber qué decirnos a nosotros mismos para expresarnos bondad, así que una forma sencilla de hacerlo es pensar, ¿qué le dirías a un amigo querido que está luchando exactamente con esa situación que tú estás enfrentando? Piensa qué palabras de apoyo y de bondad podrías usar con tu amigo y también con un tono de voz cálido como lo usarías con tu amigo. Y luego simplemente trata de decírtelo a ti y mira qué se siente. Ser bondadosa contigo en este momento, como lo harías de manera natural con un amigo cercano. Muy bien, soltamos las frases, puedes bajar tus manos. Entonces, la gente tiene experiencias donde pudieron sentir la autocompasión y a veces cuando nos damos amor a nosotros mismos, necesitamos pensar en a veces pensamos en las situaciones de por qué no teníamos amor y a veces tenemos una reacción opuesta. Es parte del proceso. La autocompasión se puede sentir rara al principio y puede traer sentimientos incómodos, pero está bien. La idea es que estamos plantando la semilla de bondad hacia nosotros mismos y luego ver qué es lo que eso nos trae de manera natural. Vamos nutriendo el proceso, pero no tenemos expectativas claras de que debemos sentirnos así o de tal o cual manera. Era importante decir eso, así que gracias, muchas gracias por esta hermosa meditación, gracias por todo tu trabajo, por tu información y te deseamos lo mejor para que disemines esta misión y este trabajo tan importante y hermoso para ayudar a mucha gente a liberarse de sus sufrimientos. Gracias, muchas gracias por invitarme.